Alumnos, ¿ustedes saben quién es Nietzsche? No, profe, no sé. Pucha, profe, no tengo idea. Sí, profe. Oiga, profe, ¿y qué tanto con Nietzsche? ¿Cómo? ¿No sabes quién fue el filósofo más importante y más polémico de todos los tiempos? Yo te lo voy a enseñar, pero a través de la problemática y el dilema más importante que todos los humanos han intentado responder a lo largo de su historia. La problemática de ¿quién es Dios? La historia de la humanidad ha sido una secuencia de problemas, los cuales se ha encontrado una solución. La salud, el transporte, la educación, la alimentación y muchos otros. Por ejemplo, la salud. Tenemos a los doctores y medicamentos. El transporte, tenemos automóviles, bicicletas y muchos otros. Y esto en cada una de las problemáticas anteriormente planteadas. Pero hay una que nunca se ha podido solucionar. Estoy hablando de la existencia de Dios. ¿Existe algún ser superior a nosotros que nos haya creado? ¿Hay alguien ahí arriba el cual se ha encargado del orden del universo? Esta pregunta ha generado mucha controversia a lo largo de la historia de la humanidad. Tenemos desde civilizaciones que plantean que existen múltiples dioses, a civilizaciones las cuales solo plantean la existencia de uno. Sin embargo, hay gente que cree firmemente la existencia nula de algún ser superior. El día de hoy hablaremos de un filósofo el cual ha sido muy importante cuando se habla de esta temática. Me refiero a Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, Alemania. Se formó tempranamente en una academia privada. Su primer ensayo filosófico, llamado Sobre el origen del mal, llamó la atención de los académicos del prestigioso Colegio Forta, mismo en el cual Nietzsche tendría su primer acercamiento con las obras de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán considerado uno de los más brillantes del siglo XIX. Es de suma importancia dejar en claro la influencia que tuvo Arthur Schopenhauer en la filosofía de Nietzsche. Su influencia más grande se puede ver en su llamada teoría sobre la voluntad de vivir, que a grandes rasgos responde a un escenario y una pregunta en concreto. La vida en sí seguirá su curso natural aún después de que tú o yo muramos. Por ello, si se analiza con previa detención, nuestra vida carece de sentido, ya que no existe una razón en concreto del por qué o el para qué estamos aquí. Si esto se suma al hecho de que la vida está rodeada en momentos por la desgracia y el sufrimiento, ¿cuál es el punto de vivir? ¿Qué nos aferra realmente a la vida? Schopenhauer responde entonces con la llamada voluntad de vivir, que se define como la fuerza innata y motor principal que mueve nuestras vidas. Nietzsche se inspirará en este pensamiento para desarrollar su posterior idea sobre la voluntad de poder, del cual hablaremos más tarde. Haremos un paréntesis para clarificar un par de cosas. La filosofía de Nietzsche se da en pleno siglo XIX, en el cual se desarrollan diversos acontecimientos que lo influyeron en mayor o menor medida. La caída del proyecto de la Ilustración, el surgimiento del positivismo de Comte, la teoría del materialismo de Marx. En lo artístico y musical surge la figura de Richard Wagner, cercano a Nietzsche, del cual posteriormente se distanciaría debido a sus diferencias respecto al surgimiento de los cada vez más acentuados movimientos artísticos cristianos. En Europa se difunde con fuerza el liberalismo democrático. A grandes rasgos, es una forma de gobierno en el que los ciudadanos tienen derecho a votar y ser votados. Nietzsche finalmente moriría el 25 de agosto del año 1900. Desde 1889 estuvo batallando en contra de la demencia. Nietzsche sostenía una fuerte crítica a la cultura occidental, al cual acusaba de instaurar la racionalidad a toda costa. En el libro Así habló Zaratustra,
reformula la crítica a la metafísica y la moral de Occidente. Aquí postula 5 temas principales o pilares de su filosofía. El nihilismo. Todo parte con la frase de Nietzsche: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos los asesinos de todos los asesinos? El más santo y el más poderoso que el mundo ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién limpiará esta sangre de nosotros? Con todo esto, Nietzsche se refiere a que Dios murió, pero no murió de una forma literal, sino que la frase no significa que Nietzsche creía que existía un Dios y éste había muerto. Todo esto es una metáfora. El filósofo quiso expresar que el Dios cristiano no es más la fuente creíble de todos los principios morales absolutos. En su frase, Nietzsche expresa que no solo Dios murió, sino que el ser humano fue el que lo mató con el propósito de llegar a un entendimiento del mundo. En otras palabras, al cuestionarse, el ser humano fue el que mató a Dios. Pero para Nietzsche, la muerte de Dios desencadena cierta crisis, ya que la sociedad nació y se fundó con estos principios morales. La transmutación de los valores y el segundo concepto de Nietzsche. La transmutación de los valores es lo que hace referencia a una clase de revolución de la moral, ya que la actual se podría considerar en decadencia, por lo cual es necesario crear nuevos valores, pero que estos a fin de cuentas estén más allá de lo humano, más allá de lo que está bien y mal. Guarda estrecha relación con la idea del superhombre y la crítica de la moral tradicional. Transmutar los valores, al final de cuentos, significa de algún modo recuperar los valores de la moral natural. Antes que nada, hay que dejar en claro que Nietzsche consideraba que la esencia de la vida era sensible. El concepto de la voluntad de poder refiere a la capacidad humana de crear valores propios, sin seguir tendencias de un grupo, religión o corriente filosófica en concreto. Es la lucha humana que generamos con nuestra propia existencia. Es el desafío de la autosuperación personal. El ejemplo más claro de esto en el ámbito académico es la exigencia a la que nosotros, los alumnos, nos sometemos tanto en el colegio como en nuestras casas. El estudiar una materia que nos cueste para posteriormente manejar su contenido es la prueba de esta lucha personal que Nietzsche describe. Como bien se dijo antes, según Nietzsche, la cultura occidental está errada al pretender instaurar la racionalidad en todos los aspectos de la vida, ya que desde los comienzos de la cultura occidental, la racionalidad representa un síntoma de decadencia. Es por esto mismo que Nietzsche sostenía fuertes críticas en contra de Platón por señalar el mundo de las ideas. La filosofía nietzscheana se aleja de este mundo racional, moral y religioso. Es bien sabido que el principio fundamental del pensamiento nietzscheano es el concepto de la vida. Es por ello que Nietzsche niega en su totalidad el mundo platónico racional. Como acotación final, Nietzsche decía que la conservación de la vida como tal se debe a la consecuencia de aquello que nos hace querer tener más vida. La causa de esto último varía en la experiencia personal que cada uno tiene en su vida. Por ello, lo que puede hacer feliz a alguien puede no hacerlo para otro. Nietzsche lo plantea por 2 caminos. El primero, cosmogonía, donde nos habla del tiempo, la lógica y la infinidad del universo. Acá nos dice que al ser el universo infinito, todas las posibilidades se pueden dar, pero que en algún punto éstas se comenzarán a repetir. Luego, por el lado de la filosofía. Aquí nos plantea qué sentiríamos nosotros si es que algo nos dice que nuestra vida se repetirá eternamente. ¿Nos sentiríamos bien por volver a repetir los buenos momentos o estaríamos tristes por volver a pasar por las penas y el dolor por el cual hemos pasado? Es aquí cuando Descartes plantea que esto es un experimento mental, donde prueba la vida y la voluntad de las personas, el cómo estos la aceptan o rechazan, debido a que esta problemática solo tiene estos 2 caminos. Si la aceptamos, es decir, sí a la vida, a lo bueno y a lo malo por lo cual hemos pasado. Y el no es negarnos a la vida, al decir que todo es destino y que nosotros no tenemos el control de las decisiones.
soy un superhombre. El superhombre es la encarnación de todos los valores nietzscheanos nombrados anteriormente. Es aquel individuo que vive según su propia voluntad de poder, asumiendo el eterno retorno, la transmutación de los valores y además la muerte de Dios. Como bien dice Nietzsche, el concepto de superhombre no alude a que tal persona que cumple todos los requisitos sea de una raza superior, sino que más bien es el más real de todos los hombres. Ahora soy un superhombre. Eso a grandes rasgos, niños, es un poco más o menos lo que es la filosofía de Nietzsche. Espero que les haya quedado claro a todos ustedes. ¿Preguntas? No, profe, todo claro. Sí, profe, estamos bien. Maestro, acá está Tabach. Profe. ¿Y al final qué pasaron?